En cuanto Carmen Aristegui, a sus 61 años, anunció la noticia de que se casaban, las redes sociales se conmocionaron. Una mujer reservada y fuerte que siempre había mantenido su vida privada alejada de los focos, de repente anunció públicamente su relación con una mujer 10 años menor que ella. Y lo más sorprendente, Carmen confirmó que se estaban preparando para casarse tras muchos años de relación discreta. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en esta historia que parecía imposible, la intensa historia de amor de Carmen Aristegui. La mujer que se atrevió a romper todos los prejuicios para vivir fiel a sus sentimientos. A los 61 años, Carmen Aristegui sorprendió al país entero con unas palabras que nadie imaginaba escuchar de ella. Nos vamos a casar, lo dijo con una calma que contrastaba con lo histórico del momento y con una honestidad que dejó sin aliento, incluso a quienes la conocían desde hace años. Pero lo más impactante no fue solo el anuncio del matrimonio, sino la revelación que lo acompañó. Su pareja, la persona a la que había amado en silencio durante tanto tiempo, era una mujer 10 años más joven. Carmen decidió por fin romper el muro que había construido alrededor de su vida privada y hablar desde un lugar profundamente humano. El momento ocurrió en una entrevista que en apariencia no tenía por qué desviarse hacia su vida personal. Carmen llevaba décadas esquivando ese tipo de preguntas, protegiendo lo íntimo como quien protege un tesoro frágil. Pero aquella tarde fue diferente. La conversación avanzaba con naturalidad hasta que una pregunta sencilla sobre su futuro emocional abrió una grieta inesperada. Carmen se quedó en silencio unos segundos. Respiró hondo y con una mirada tranquila pero firme decidió no esconderse más. En ese instante, más que confesar una relación, Carmen estaba ejerciendo un acto de libertad. Su voz no tembló cuando habló de ella, de la mujer que le había acompañado silenciosamente por años, sin buscar reconocimiento ni protagonismo. Describió la relación con una madurez que desarmaba, como quien ha aprendido que el amor verdadero no necesita gritar para ser real. Dijo que habían compartido risas, retos, dudas y reconstrucciones, que habían caminado juntas en momentos luminosos, pero también en tiempos donde la presión pública podía haber roto a cualquiera. Y lo dijo todo desde un lugar profundamente íntimo, sin dramatismo, sin exhibición, solo verdad. El anuncio del matrimonio fue para Carmen una forma de honrar la historia que ambas habían construido con paciencia y valentía. Contó que no fue una decisión rápida ni impulsiva. Fue el resultado de años de crecimiento, de conversaciones largas al final del día, de silencios que hablaban más que las palabras, de acuerdos implícitos que solo dos personas profundamente conectadas pueden comprender. Había llegado un punto en el que esconder el amor ya no parecía protección, sino una forma de negar algo que merecía ser celebrado. Mientras hablaba, Carmen dejó ver que la decisión de hacer pública su orientación no venía de una necesidad de protagonismo, sino de un profundo deseo de autenticidad. Dijo que durante años temió las repercusiones, los juicios, la forma en que la opinión pública podría distorsionar su vida. Pero también confesó que con el tiempo se dio cuenta de que la libertad tiene un costo, sí, pero que mantener la verdad oculta tenía un costo aún mayor. He llegado a un punto de mi vida en el que prefiero vivir con verdad, aunque incomode, que seguir viviendo en silencio, declaró con una serenidad admirable. Lo más conmovedor fue la forma en que Carmen habló de ella, de su compañera, no como un secreto, ni como un capítulo aparte, sino como una parte esencial de su identidad. Contó que fue ella quien la acompañó en los momentos más duros, quien la sostuvo cuando parecía que la presión externa la desbordaba, quien le recordó que incluso las mujeres más fuertes tienen derecho a descansar en un abrazo. Y mientras narraba cada detalle, era evidente que Carmen no estaba anunciando solo una boda. Estaba reconociendo por primera vez en público al gran amor de su vida. Ese día, cuando terminó de hablar, no había ruido en el estudio. Solo una especie de silencio profundo cargado de respeto. Carmen no había hecho un anuncio mediático. Había hecho una declaración de valentía. Había elegido ser vista tal como es, sin filtros, sin miedo, sin máscaras. Y en esa decisión tan simple y tan enorme al mismo tiempo, Carmen Aristegui dejó claro que el amor no necesita permiso para existir. Solo necesita verdad.
Después de la confesión pública de Carmen, muchas personas comenzaron a preguntarse cómo había sido posible que una relación tan profunda pasara desapercibida durante tantos años. La respuesta no estaba en el misterio, sino en la forma en que ambas habían aprendido a amar sin necesidad de testigos. Lo que vivieron no fue un romance clandestino, sino un vínculo construido desde la discreción, desde la complicidad silenciosa que solo existe cuando dos personas se sienten completamente seguras la una con la otra. Carmen contó que en los primeros años, el peso de su figura pública la obligaba a blindar cada aspecto de su vida sentimental. Acostumbrada a proteger fuentes, información y datos sensibles, terminó aplicando ese mismo rigor sobre sus emociones. Nunca fue una mujer de gestos exagerados ni de exhibiciones innecesarias, y su pareja lo entendió desde el principio. Por eso, en lugar de pedirle explicaciones o visibilidad, eligió acompañarla desde un lugar tranquilo, sin presiones, sin la necesidad de ser reconocida. Ese gesto de respeto fue para Carmen el primer signo de que estaba frente a una persona distinta. Con el tiempo, lo que comenzó como un acuerdo tácito se transformó en una forma de vida. No necesitaban anunciar lo que sentían porque lo vivían. Se encontraban en espacios cotidianos donde ninguna cámara las seguía, compartían cenas largas, sin teléfonos encendidos, caminaban por parques donde nadie imaginaba que eran más que amigas. En esos momentos, la vida dejaba de ser pública y se convertía en un refugio donde ambas podían ser completamente ellas mismas, sin roles, sin máscaras, sin expectativas. La diferencia de edad nunca fue un obstáculo. Carmen hablaba de ella con admiración, reconociendo que esa juventud, 10 años menor, no venía cargada de impulsividad, sino de una sensibilidad muy especial. Era una mujer que sabía escuchar, que entendía los silencios que acompañaba sin invadir, y que sabía exactamente cuándo darle espacio y cuándo quedarse cerca. Carmen dijo alguna vez que su compañera apareció en su vida como un respiro, alguien que no buscaba cambiarla, sino sostenerla. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos en los que Carmen sintió que la carga de su trabajo y la presión del entorno podían poner en riesgo la tranquilidad que habían construido. En esos días oscuros, ella prefería guardar silencio, intentando no arrastrar a su pareja al torbellino que implica su profesión. Pero curiosamente, fueron esos silencios los que fortalecieron la relación. Su compañera sabía que detrás de cada pausa prolongada había cansancio, no distancia. Y en lugar de exigir explicaciones, ofrecía presencia, esa presencia que no hace ruido, pero que es indispensable. Uno de los capítulos más significativos de su historia ocurrió cuando Carmen atravesó uno de los momentos más duros de su carrera profesional. Mientras el país entero debatía, juzgaba y opinaba a su pareja, se mantuvo firme sin un solo gesto dramático, sin buscar protagonismo. Simplemente estaba allí, preparada para recibirla cuando regresaba a casa con el peso del mundo sobre los hombros. Carmen confesó que en esos días descubrió un tipo de amor que no conocía, ese que no pregunta, no presume, no abandona, ese que se queda. Las escapadas breves que compartían fines de semana, lejos del ruido, pequeñas vacaciones improvisadas, noches en las que solo existían ellas dos, se convirtieron en los cimientos de una relación sólida. No necesitaban grandes declaraciones, porque cada gesto cotidiano tenía un significado profundo. Carmen encontró en ella un equilibrio que jamás había experimentado, una conexión emocional que la sorprendía por su naturalidad. Y poco a poco, sin darse cuenta, lo que había comenzado como una relación discreta, se transformó en una historia de amor madura, estable y completamente honesta. Con los años, ambas comprendieron que no era necesario esconderse, lo que necesitaban era protegerse. Y en esa diferencia entre ocultar y cuidar reside la esencia de su vínculo. Carmen no quería gritar su amor al mundo, quería vivirlo plenamente. Y su compañera, con una serenidad admirable, le permitió hacerlo. Así, paso a paso, construyeron una relación indestructible, tejida con paciencia, respeto y una profunda lealtad emocional. Hablar de la mujer que conquistó el corazón de Carmen Aristegui no es hablar de alguien que buscó luz, fama o reconocimiento. Es hablar de una presencia tranquila, firme y profundamente humana.
Una mujer 10 años menor que ella, pero con una madurez emocional que sorprendió incluso a Carmen desde el primer momento. Su relación no nació del impulso ni de una atracción repentina. Nació de conversaciones largas, miradas sinceras, y una afinidad que fue creciendo sin que ninguna de las dos lo planeara. Carmen contó que lo primero que la cautivó de ella no fue su juventud, sino su capacidad para escuchar sin juicio. En un mundo donde todo parece urgente, donde las voces se pisan unas a otras. Esta mujer tenía la rara habilidad de detenerse y prestar atención de verdad. Cuando Carmen hablaba de sus batallas profesionales, ella no respondía con clichés ni con soluciones rápidas. Se quedaba allí presente como si cada palabra tuviera un peso real. Esa forma de acompañar silenciosa pero profunda fue la que abrió un espacio emocional que Carmen no esperaba encontrar. A diferencia de muchas personas que entran en la vida de alguien conocido, ella nunca intentó ocupar un lugar que no le correspondía. No buscó aparecer, no pidió explicaciones, no quiso influir en el mundo público de Carmen. Su territorio era otro, el de lo íntimo, el de lo cotidiano, el de las pequeñas cosas que sostienen a una persona cuando las cámaras se apagan y la presión del día pesa más de lo que cualquiera admite. Y justamente en ese territorio fue donde Carmen encontró una especie de paz que hacía años no sentía. La diferencia de edad, que para muchos habría sido un obstáculo para ellas, jamás representó un conflicto. Carmen decía que aunque su compañera era menor, tenía una fortaleza emocional que la sorprendía constantemente. Era alguien capaz de mirar la vida sin dramatismos, con una claridad que desarmaba. Cuando Carmen dudaba, ella aportaba calma. Cuando Carmen se frustraba, ella ofrecía perspectiva. Cuando Carmen se apagaba, ella encendía una chispa de humor que lo cambiaba todo. Esa complementariedad terminó convirtiéndose en el eje que sostuvo la relación durante los años más difíciles. También estaba su generosidad, una generosidad que no buscaba reconocimiento ni recompensa. Ella era la primera en darle su espacio cuando Carmen necesitaba silencio, y la primera en acercarse cuando intuía que ese silencio escondía cansancio o tristeza. No necesitaban hablar demasiado para entenderse. Les bastaba una mirada o un gesto para saber qué estaba sintiendo la otra. Carmen describía esa conexión como una especie de lenguaje propio, uno que se construye solo cuando dos personas están realmente dispuestas a verse tal como son. En los momentos más tensos de la vida pública de Carmen, cuando el escrutinio era brutal, cuando la presión parecía no tener límite, fue ella quien sostuvo el equilibrio emocional de la relación. Carmen admitió que hubo días en los que regresaba a casa sintiendo que no podía más, y la única constante que la mantenía en pie era encontrarla allí con una taza de té caliente o con un silencio que lo decía todo. Ella no tenía que entender los detalles del conflicto para saber cómo apoyarla. Solo necesitaba estar. Lo más hermoso de su relación es que nunca fue construida sobre expectativas. Carmen no esperaba que ella llenara vacíos. Ella no esperaba que Carmen la transformara. Cada una llegó a la vida de la otra completa con su historia y sus cicatrices. Y aún así, encontraron un espacio para crecer juntas. Esa libertad mutua de amar sin poseer, de acompañar, sin imponer, fue lo que hizo que el vínculo se volviera sólido, profundo y con el tiempo inevitable. Con los años, Carmen empezó a reconocer que esta mujer no solo era su pareja, sino su refugio emocional. La persona con la que podía volver a sentirse vulnerable sin miedo. La mujer que la veía más allá de la periodista férrea y la figura pública imponente. Ella veía a la mujer detrás de todo eso, y ese simple acto de reconocimiento era para Carmen un regalo inmenso. Así fue, como esa compañera 10 años menor pero emocionalmente inmensa, se convirtió en el pilar más importante de la vida de Carmen. No por lo que decía, no por lo que hacía de manera grandiosa, sino por la forma en que existía suave, paciente, segura, luminosa. Y aunque su historia se había mantenido en silencio durante tanto tiempo, Carmen sabía que era ese silencio el que la había hecho posible. La decisión de casarse no llegó en un momento de euforia, ni en medio de un impulso romántico.
Llegó lentamente, casi en silencio, como llegan las cosas importantes, cuando la vida ya enseñó suficientes lecciones. Carmen contó que durante mucho tiempo, la idea del matrimonio no estaba sobre la mesa. No porque no se amaran, sino porque ambas habían aprendido a valorar la libertad, a vivir sin etiquetas y a construir su relación desde la intimidad más absoluta. Sin embargo, hubo un instante, una conversación aparentemente simple que lo cambió todo. Fue una noche tranquila en casa de esas en las que el tiempo parece detenerse. Estaban sentadas en la sala hablando de cosas cotidianas, el trabajo, los planes del fin de semana, los pendientes que siempre se acumulan. La charla fluía sin prisa como tantas otras veces. Pero en un punto, casi sin darse cuenta, Carmen dijo algo que abrió una puerta que ninguna había tocado antes. «Me gusta la vida que estamos construyendo». Ella levantó la mirada, sonrió con esa serenidad que tanto la caracteriza y respondió: «Entonces construyámosla por completo». Esa frase sencilla resonó en Carmen de una manera inesperada. No era una propuesta formal ni un acto planeado, pero tenía la fuerza emocional de algo inevitable. En ese momento comprendió que después de años, enfrentando juntas desafíos privados y públicos, después de resistir tormentas y celebrar pequeñas victorias, habían llegado a un lugar donde el amor ya no necesitaba esconderse. No porque buscaran aprobación, sino porque la estabilidad que sentían merecía un reconocimiento más profundo. Hablaron largamente sobre lo que significaba casarse a su edad, con sus historias, sus cicatrices y su manera tan particular de vivir la vida. Carmen confesó que siempre había visto el matrimonio como una institución demasiado rígida, demasiado expuesta, demasiado susceptible a las expectativas externas. Pero ahora, al pensarlo junto a ella, el matrimonio se sentía distinto. Era un gesto íntimo, una reafirmación del camino recorrido, una manera de decir: «Aquí estoy contigo sin miedo, sin reservas». La decisión también estuvo marcada por el aprendizaje que ambas habían acumulado. Ya no eran mujeres que buscaban validación, ni una pareja que necesitara demostrar algo al mundo. Eran dos personas que habían aprendido a cuidarse, a sanarse, a sostenerse en los días difíciles y a celebrarse en los días luminosos. El matrimonio entonces no era un destino obligatorio, sino una elección libre, un acto de amor maduro. Hubo un momento clave que terminó de confirmar la decisión. Carmen estaba atravesando una jornada especialmente pesada, una de esas en las que la presión mediática parecía interminable. Al llegar a casa, encontró a su compañera esperándola en silencio con una taza de té caliente y una mirada que no pedía explicaciones. Fue allí, en ese gesto mínimo, donde Carmen sintió algo que no pudo ignorar, la certeza profunda de que había encontrado a la persona con la que quería envejecer. No lo comentó de inmediato, pero días después, mientras caminaban juntas, Carmen se detuvo, la tomó suavemente de la mano y le dijo: «Quiero casarme contigo». Ella no respondió al instante, pero sus ojos llenos de emoción contenida dijeron mucho más que cualquier palabra. Cuando finalmente habló, solo dijo: «Ya era hora». Fue una frase que hizo reír a Carmen, pero también la conmovió, porque en esas 3 palabras había una historia larga, llena de paciencia, de comprensión y de amor. A partir de ese día, empezaron a imaginar cómo sería ese paso. No hablaron de una ceremonia grande, ni de invitados ilustres. Lo que ellas querían era algo íntimo, honesto, un reflejo de todo lo que habían vivido. Un espacio donde pudieran mirarse a los ojos y prometerse lo único que siempre se dieron verdad. Así el matrimonio se convirtió en un símbolo no de inicio, sino de consolidación. La culminación serena de una historia que había crecido en silencio, protegida por la discreción y fortalecida por la confianza. Para Carmen, este paso no era una ruptura con su pasado, sino una afirmación de su presente. Y al hablar de ello se notaba en su voz una mezcla de orgullo y gratitud. Porque no todas las personas llegan a sus 60 con la oportunidad de amar con esta claridad. Ella sí, y decidió abrazarla. Cuando Carmen Aristegui habló del futuro que la esperaba después de la boda, lo hizo con una ternura que pocas veces deja ver en público. No era la periodista incisiva ni la voz crítica que millones escuchan cada día.
Era una mujer que a los 61 años había encontrado un tipo de calma que antes le parecía inalcanzable. En sus palabras había una mezcla de serenidad y entusiasmo, una ilusión tan honesta que hacía evidente lo mucho que significaba esta etapa para ella. Contó que desde que tomaron la decisión de casarse, su manera de imaginar el día a día cambió por completo. No estaba pensando en grandes mudanzas ni en proyectos extravagantes. Estaba pensando en cosas pequeñas, despertarse sin prisa, cocinar juntas, compartir silencios que ya no pesan, construir espacios que se sientan como hogar. Dijo que por primera vez en muchos años, su vida no estaba organizada alrededor del trabajo, sino alrededor de la tranquilidad emocional que había encontrado en su relación. No se trataba de retirarse del mundo ni de abandonar su profesión. Carmen aclaró que seguía sintiendo un compromiso profundo con su labor, pero que ahora tenía algo que antes no se permitía, un refugio al cual volver. Ese refugio era ella, la mujer que había permanecido a su lado durante años sin pedir nada a cambio. Carmen explicó que uno de sus mayores sueños era lograr un equilibrio real entre su vida pública y su vida íntima. Un balance que le permitiera continuar trabajando con pasión, sin sacrificar su bienestar personal. También habló de la posibilidad de viajar más no por trabajo, sino por puro disfrute. Mencionó algunos lugares que siempre quiso visitar, ciudades que había visto solo desde la ventana de un hotel y que ahora quería descubrir de la mano de su compañera. Pero más allá de los destinos, lo que realmente la emocionaba era la idea de vivir esos momentos sin esconderse, sin miedo, sin la presión constante de mantener todo bajo llave. Otro de sus anhelos tenía que ver con su círculo más tóxico. Carmen expresó que deseaba que su matrimonio fuera un puente para fortalecer aún más los lazos con su hijo y con las personas más importantes de su vida. Dijo que él siempre había sido su mayor apoyo emocional y que verlo aceptar y celebrar esta nueva etapa era uno de los regalos más significativos que había recibido. Quería que su hogar fuera un espacio donde todos pudieran sentirse cómodos, libres, bienvenidos. Pero quizás lo más profundo que compartió fue la forma en que este amor había cambiado su percepción del tiempo. Carmen sabía que no estaba en la fase de los comienzos impulsivos y de los planes infinitos. Estaba en una etapa distinta donde cada decisión se toma con más conciencia, más cuidado, más intención. Y lejos de preocuparla, esa conciencia la hacía sentir agradecida. Dijo que no aspiraba a un futuro perfecto, sino a uno verdadero. Un futuro donde pudiera reírse más, preocuparse menos y amar sin restricciones. En un momento, mientras hablaba, Carmen hizo una pausa y dijo algo que reveló todo lo que estaba sintiendo. A esta edad lo más valioso no es lo que la vida te da, es lo que la vida te permite amar. Esa frase sencilla y luminosa resumía la nueva visión que ella tenía del mundo. No estaba persiguiendo éxitos ni aprobación. Estaba eligiendo vivir de una manera más plena, más consciente, más suya. Para ella, el futuro no es una meta distante. Es cada día que despierta sabiendo que hay alguien con quien compartirlo. Es cada decisión que toma desde la libertad, cada momento que ya no necesita justificar. Es esa sensación de haber encontrado finalmente un lugar donde descansar sin miedo, un lugar donde ser ella misma por completo. Y así, con una sonrisa suave que se intuía en cada palabra, Carmen dejó claro que esta nueva etapa no era un cierre ni una ruptura con el pasado. Era un comienzo. Un comienzo que llegaba en el momento perfecto con la persona perfecta y con la certeza de que a los 61 años la vida todavía tiene mucho por ofrecerle. La historia de Carmen Aristegui nos recuerda que el amor no llega cuando lo buscamos, sino cuando estamos listas para vivirlo sin miedo. Verla abrir su corazón, apostar por una nueva vida y elegir la verdad por encima del silencio es un acto de valentía que inspira. A los 61 años, Carmen no está empezando de cero. Está empezando desde la experiencia, desde la calma, desde ese lugar donde una ya sabe lo que merece y lo que quiere cuidar. Si esta historia te acompañó, si te hizo sentir algo bonito, o te recordó que nunca es tarde para volver a elegir la felicidad, te invito a seguir cerca de este espacio. Aquí compartimos relatos que nos tocan, que nos hacen pensar, y que de alguna manera nos conectan con nuestras propias emociones.
Si lo deseas, puedes suscribirte, dejar un comentario o compartir este video con alguien que necesite un poco de luz hoy. Gracias por estar aquí, por escuchar y por permitirnos seguir contando historias con el corazón. Nos vemos en el próximo video.